Bien, y vía telefónica tengo a Luis Eduardo Camacho, hijo, abogado. Señor Camacho, gracias por estar con nosotros. Abogado, ¿qué corresponde? ¿Cómo ven ustedes esta decisión que ha tomado los magistrados del Tribunal Electoral? Solo uno de ellos salvó su voto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar un poco sobre los últimos eventos que han sucedido. Lo que debería señalar primero es que el Tribunal Electoral le asesta a la democracia a la democracia panameña un duro golpe el día de hoy. Y eso en razón de que se ha venido sosteniendo de que habían grandes presiones para que se torcieran las decisiones que ya previamente habían dictaminado el propio Tribunal Electoral en materia de residencia electoral. Y en ese sentido, pues hoy se define y el Tribunal Electoral se va en contra de todos sus pronunciamientos y decide inhabilitar a Ricardo Martinelli para los cargos de diputado y alcalde del Distrito Capital, lo cual va en contra de la legislación nacional en materia electoral, pero también va en contra de los tratados internacionales suscritos por la República de Panamá en ese sentido. Dentro de la decisión hay un pronunciamiento muy claro del magistrado Heriberto Araúz, quien explica y reitera el salvamento de voto que vio en su momento la magistrada Mirta Varela Durán cuando decía que no había que admitir las impugnaciones. ¿Por qué? Porque Ricardo Martinelli cumplía con los requisitos para ser candidato. Y en ese sentido, el magistrado Heriberto Araúz reitera en esta decisión, salva su voto y explica que Ricardo Martinelli era un candidato idóneo y podía participar en las elecciones generales del 5 de mayo. Y explica en ese sentido que el artículo 345 del Código Electoral establecía de que él podía correr siempre y cuando tuviera el tiempo requerido para ello. Y así explica que todo evidenciaba, según las constancias y los registros del propio Tribunal Electoral, que Ricardo Martinelli cumplía con esos requisitos a cabalidad y que no existía razón alguna para poder inhabilitarlo del cargo. Y en ese sentido, el magistrado Araúz se separa de la decisión adoptada, salva su voto y permite demostrar una vez más que las impugnaciones presentadas en contra de Ricardo Martinelli son impugnaciones que carecen de sustento. Ricardo Martinelli mantiene su domicilio fijo desde 1993 en el Distrito de Panamá, en el corregimiento de San Francisco, y eso ha sido desconocido por el Tribunal Electoral, yo diría que de una forma lamentable, porque dentro de las situaciones que pasó Ricardo Martinelli para poder llegar a ese cargo, fue habilitado por el propio Tribunal Electoral para la recolección de firmas como candidato por la libre postulación. Y para poder hacer eso, uno de los requisitos que establece la norma es que él tenía que cumplir con los requisitos, entre esos el requisito de domicilio. ¿Cómo entender que el propio Tribunal Electoral lo habilita para recoger firmas y el día de hoy se emite una decisión bastante cuestionada y sobre la cual habían muchas opiniones en cuanto a presiones de el órgano ejecutivo, de factores de poder que querían inhabilitarlo? Hoy el Tribunal Electoral se contradice. Adicional a eso, pues también lamentable, porque solo el 9 de abril, ayer se daba a conocer que solo el 9 de abril del año 2019, específicamente bajo un fallo del magistrado Eduardo Valdés Escoferi, se rechazó un recurso, una acción de impugnación que había sido presentada en contra de Raúl Martínez Calderón, candidato por el Partido Revolucionario Democrático, y en esa resolución del 9 de abril del 2019, el magistrado Eduardo Valdés Escoferi señalaba que la impugnación presentada resultaba improcedente en razón de que la reclamación que versaba sobre el no cumplimiento de la residencia ya había precluido el término para ello. Entonces, ¿cómo entender que ahora él varía su condición, varía sus planteamientos que viene sosteniendo desde 1994, pero en un fallo más reciente, el 9 de abril del 2019,
donde el Tribunal Electoral rechaza una impugnación en razón de que lo señalaron muy claro, el periodo para impugnar una residencia venció en junio del año 2018, cuando se cerró el periodo para impugnar el padrón electoral. Y en este sentido, el padrón preliminar ya quedó en firme. Ricardo Martinelli tiene su domicilio en el distrito de Panamá. Sin embargo, hoy pues el Tribunal Electoral se contradice totalmente en cuanto a todos sus pronunciamientos anteriores. Esta decisión como un posible fraude de las elecciones del próximo 5 de mayo y luego de que la jueza Elvia Reginfo había mencionado su posición en 2 ocasiones y explicaba el por qué el expresidente sí podía correr para ambas candidaturas. En efecto, yo considero de que estamos ante un fraude orquestado por el propio Tribunal Electoral, quien, desconociendo todo lo que establecen las normativas nacionales e internacionales, va en contra de sus decisiones. Hay un elemento importante en derecho, y es que las autoridades no pueden contradecir sus propios actos. Es la doctrina de los actos propios, y aquí el Tribunal Electoral ha tenido una serie considerable de actos donde ha señalado de forma reiterada posiciones que favorecen a Ricardo Martinelli, y así lo dejó consignada la juez Quinta cuando desestima las impugnaciones presentadas. Sin embargo, pues no existe otra justificación, no existe otro calificativo. Yo creo que estamos ante un evidente fraude electoral que ha sido judicializado por el Tribunal Electoral de forma lamentable, la verdad. Ante esa circunstancia, pues yo te puedo adelantar, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, que el equipo de Ricardo Martinelli va a hacer uso de todas las instancias nacionales e internacionales para presentar las reclamaciones a sus derechos. Y en ese sentido, tarde o temprano, van a tener que salir el nombre de las personas responsables que comprometieron al Estado ante el incumplimiento de derechos, porque Ricardo Martinelli, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución y la ley, le reconocen derechos políticos, y dentro de esos derechos políticos está el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Y el día de hoy se le ha violentado el derecho a Ricardo Martinelli a ser elegido. Y no recordemos que es cualquier cosa, es que las encuestas demostraban que Ricardo Martinelli tenía todas las posibilidades de ser electo. Es decir, el Tribunal Electoral el día de hoy cercenó o eliminó el candidato que tenía todas las posibilidades de ser el alcalde del Distrito Capital. O sea, no es cualquier decisión la que se tomó el día de hoy. Y ante esa situación, evidentemente surgen muchas dudas de lo que está sucediendo en los procesos de Ricardo Martinelli, y en ese sentido, en cuanto, yo te diría, me iría un poco más allá, me quedan muchas dudas en cuanto al proceso electoral en sí, que el Tribunal Electoral no es la primera vez que incide en los resultados. Recordemos que en el año 2014, el Tribunal Electoral le robó, porque esa es la palabra, le robó curules al partido Cambio Democrático, so pretexto de unas impugnaciones que se dieron, en la cual dejaron sin efecto decisiones que se tomaron en las elecciones por clamor popular, le arrebataron curules a candidatos de Cambio Democrático, decisiones que después fueron revertidas por la Corte Suprema de Justicia, y al día de hoy, personas como Rogelio Baruco, que fueron favorecidos, Ana Giselle Rosas de Vallarino, no pudieron recuperar sus curules. Entonces, evidentemente, quedan muchas dudas para mí, y vamos a entrar en un proceso en el cual los resultados van a ser sujetos a muchas dudas. El objetivo de inhabilitar a Ricardo Martinelli, el saber de que era el favorito de la población, temían que ganara ambas, o sea, la curul para diputado y la alcaldía.
Mira, el único objetivo, yo creo que queda claro, era que Ricardo Martinelli no pudiese acceder a un puesto de elección popular importante. ¿Y esto en razón de qué? De que hay un grupo de personas, tanto del órgano ejecutivo como personas particulares que tienen una campaña mediática en contra de Ricardo Martinelli. Y dentro de su maldad, porque esto es parte de un tema de maldad, dentro de su maldad, ellos sentían pavor de que Ricardo Martinelli pudiese acceder al segundo puesto de elección popular más importante del país, que es la alcaldía capitalina. Y en ese sentido, la única manera de que Ricardo Martinelli no pudiera resultar electo el 5 de mayo es haciendo lo que hicieron el día de hoy. De otra manera, ni el candidato del partido PRD, ni el candidato del partido panameñismo tenían la mínima posibilidad de alcanzar la alcaldía capitalina. Entonces, es evidente que ante las encuestas demostraban que Ricardo Martinelli iba a ganar por un margen demasiado amplio. Y ante esa situación, la única manera que tenían esos adversarios y enemigos de Ricardo Martinelli era sacarlo de la contienda. Y es lo que han hecho el día de hoy. Lo han sacado para tratar de darle aire a aquellas personas que ellos creen que pueden ganar ese puesto. Sin embargo, yo creo que aquí esta situación va a ser analizada muy bien por el pueblo panameño, y cuidado que se equivocan, cuidado que se llevan una sorpresa, porque el pueblo panameño está viendo cómo se ha institucionalizado un fraude, cómo se ha ido en contra del clamor popular y esos deseos que tenía el pueblo panameño de llevar a Ricardo Martinelli a la alcaldía, porque no solamente está afectado, como yo lo dije ayer, el derecho de Ricardo Martinelli a ser elegido, está afectado el derecho también de los electores de elegir y llevar a un cargo a la persona que querían. Entonces, en ese sentido, evidentemente hay múltiples afectaciones, y esas afectaciones son ante el hecho cierto de que los candidatos que estaban compitiendo en contra de Ricardo Martinelli no tenían la mínima posibilidad de ganar, y sacándolo a él de la contienda, pues ellos aspiran a que estas personas tengan más posibilidades. Muchas presiones en los últimos días para los magistrados. Bueno, evidentemente nosotros pudimos ver un grupo de personas que hacían señalamientos y cuestionamientos en contra de los magistrados, pero no solamente eso, es que son las presiones que se conocen que habían tras bastidores. Así lo señalaba el candidato a vicealcalde, Sergio Galvez, señalaba de que habían grandes presiones para que esto se diera. Es decir, mira, y te digo algo, vámonos un poco más allá. Hoy, desde antes que se conociera la decisión, a las 8 de la mañana, ya Álvaro Alvarado y Adelita, y la que dirige el programa Radar, que se me escapa el nombre, ya ellos estaban anunciando de cómo venía el fallo y quiénes habían votado y cuántos votos habían a favor y cuántos votos habían en contra. Es decir, ellos conocían la decisión antes que el propio Ricardo Martinelli y sus propios abogados. Cuando estas situaciones se dan, evidentemente hay claras muestras de que hay manos detrás de esta decisión y que así lo conocían desde ayer, pero no lo podían hacer público, evidentemente por razones de que iban a quedar en evidencia, pero ante la desesperación que tienen algunos periodistas de tener primicia, pues no se aguantaron y lo dijeron. Insisto, si buscan las constancias, hay evidencias de que periodistas puntuales de 2 medios de comunicación dieron a conocer, antes de que el tribunal diera a conocer la decisión oficial, ya ellos habían dado a conocer cómo venía el proyecto, cuántos votos a favor habían y cuántos en contra. Entonces yo creo que esos son muestras claras de que habían presiones e intereses extraprocesales al proceso.
Bien agradecido.